tomado la decisión de poder avanzar en lo que Dios tiene preparado para ustedes, porque es Dios propiamente quien lo hace y quien tiene preparada su palabra para cada uno de nosotros. Vean muy bien, ahí les voy a pedir que antes de iniciar la clase, en su dispositivo, celular, computadora, vean quiénes están conectados. Es importante que ustedes se ubiquen, que digan, ay, ese es mi compañero, y ese es mi hermano de la iglesia, ellos están aquí. Muy buenos días a todos. Y bueno, pues ubíquense siempre para que se conozcan, para que sepan quiénes son, porque van a caminar juntos durante 3 años, primero Dios, y en ese tiempo pues se van a seguir preparando. Vamos a iniciar esta clase. El tema de hoy está súper interesante, como todo lo que siempre Dios pone en la mesa, y les voy a pedir que me acompañen a orar, me acompañen a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, para que Él sea obrando, para que Él dirija esta clase, y bueno, pues obviamente que podamos escuchar su palabra, ¿vale? Acompáñenme, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido, Señor, poder estar de pie este día. Gracias porque nos permites hoy, Señor, sentarnos a la mesa y poder deleitarnos con el pan que tú preparas, mi Dios. Te pedimos que este pan sea sustancioso, que este pan, Señor, alimente nuestra alma, que en este día, Señor, tú sigas formando al hombre y la mujer que tú quieres ver en nosotros. Anhelamos ser, Señor, hombres y mujeres de reino, y no lo podremos lograr sin ti, Señor, sin tu palabra. Por eso te digo, Señor, y te pido que tú, Señor, dirijas este tiempo, que te entrones en esta clase, Señor Jesús, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que podamos entender a detalle lo que tienes para nosotros. Dirígenos, mi Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Buenos días a todos los que se han incorporado, los que vienen sumándose. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sin problema. También se escucha, creo que al señor del agua que está gritando, ¿no? Pero es parte del comercial. Vale. La semana pasada nos quedamos en este punto, en la definición a partir del liderazgo, ¿no? Hablábamos que básicamente liderazgo es estar en la posición o en la condición o en el estado de líder, y que el liderazgo pues básicamente es guiar, dirigir, influir o influenciar, transmitir, consolar y cuidar. Principalmente en el enfoque que nosotros le estamos dando al liderazgo, hablamos del alma y el corazón. ¿Por qué no pongo cuidar personas? Porque es muy distinta la fórmula de cuidar personas a cuidar el alma. En el alma, justo es el alma la que se debate entre una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno, tal como lo tipifica Apocalipsis. Nosotros nos enfocamos en el liderazgo, en el cuidar nuestras almas. Por eso es que nunca en nuestras casas podríamos nosotros dejar de ver que con quien vivimos, las personas que están en nuestro hogar, tienen un alma. Cada uno de ellos tiene un alma. Y el alma puede tener ciertas cuestiones, enfermedades propiamente del alma, que se tienen que cuidar y que se tienen que darle el medicamento correcto. Por eso es que pongo acá cuidar almas y el corazón de las personas. ¿Por qué el corazón? Porque nuestra forma de actuar, de vivir, de comportarnos, de hablar incluso, siempre va a impactar el corazón de las personas. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el corazón de las personas. Podemos lastimarlos. Por ejemplo, cuando hay un bebé, muy bebé de meses, de recién nacido incluso, si la gente empieza a gritar, empieza a alterarse, a levantar la voz, una de las reacciones que tiene un bebé, ¿cuál es? Se espanta, se espanta, brota, como que se exalta. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de cosas impactan su corazoncito del bebé y es algo pues no común, no cotidiano para él, para el bebé, porque viene de estar en el vientre de la mamá.
Y ya con el paso de los años, pues las personas nos vamos acostumbrando a los gritos. Pero tenemos que cuidar el corazón de las personas en el cómo nos dirigimos hacia esas personas. El liderazgo en el que nosotros nos estamos basando es en el liderazgo de Jesús. Él pasaba mucho tiempo en oración y en esos momentos de oración él recibía la guía del Padre. Hay una parte en los evangelios donde dice donde Jesús le dice a los discípulos y al pueblo, todo lo que yo estoy diciéndoles, todo lo que viene de mí, es porque el Padre me lo ha revelado. Y yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Siempre, siempre lo que Jesús nos va a decir es algo que viene del corazón del Padre. Hemos mencionado que Jesús es Dios y lo hemos validado en la Biblia, lo hemos comprobado con la Biblia. Y por eso es que Jesús decía, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, Él me conoce y yo le conozco a Él. Pero siempre el cambio de carácter de las personas va a suceder en ese momento, en el tiempo de oración. Entre más las personas estemos en una comunión con Dios, vamos a conocer la voz del Padre, vamos a conocer la indicación. Nosotros podríamos sentarnos a leer la Biblia de pasta a pasta, pero si no tenemos tiempos verdaderamente de devoción con Dios, no conoceremos la guía de Dios. Y si el líder propiamente es el que Dios levanta para dirigir a su familia, el líder va a ser el responsable de estrellar o no estrellar a la familia. Jesús siempre resistió toda tentación. Hubo líderes en la Biblia que los describe, o la Biblia describe, hombres y mujeres que no resistieron a la tentación, que venían con un propósito muy grande de reino, un propósito muy grande de parte de Dios, pero no resistieron a la tentación. Poco a poco estos temas, como parte de la introducción, los vamos a ir viendo y los vamos a ir desglosando. Vamos a ver cómo Jesús resistió 3 momentos de tentación muy fuertes, aunque yo creo que a lo largo propiamente de su ministerio y de su tiempo en la tierra, Jesús fue tentado constantemente, aunque la Biblia menciona 3 momentos muy importantes. Con frecuencia podemos ver nosotros hombres y mujeres que Dios se proveyó para poder, siempre que el pueblo, y lo he mencionado, siempre que el pueblo tenía una necesidad, Dios levantaba un hombre. Levantaba un hombre con un propósito en específico para traer libertad al pueblo con esa prioridad. Si era el tiempo de un juicio en el tiempo del diluvio, Dios levantó a Noé. Si fue cuando destruyeron la ciudad, Dios se proveyó de Nehemías. Si cuando era necesario traer a los 11 hombres, perdón, que Dios le dio a Jacob, porque ya estaban en un tiempo complicado y los trajo a Egipto, donde fueron exaltados y se expandieron las 12 tribus, levantó a José. En el tiempo de la necesidad del cautiverio, Dios levantó a Daniel. Siempre que había una necesidad en el pueblo, Dios levantaba un hombre con un propósito de libertad hacia el pueblo, pero con el objetivo de que el pueblo no se olvidara de que Dios seguía estando con ellos. Dios no los dejaba al pueblo no los dejaba solos. Siempre, siempre proveía y siempre estaba cerca del pueblo. Una de las palabras más importantes en el liderazgo es la palabra influir. ¿Por qué? El influir siempre va a repercutir en las decisiones de los demás. Las personas normalmente siguen a los líderes, entre comillas, porque alguien les dice, él es tu jefe, él es tu líder, él es tu papá, él es tu mamá, a él tienes que obedecerlo. Pero la palabra influir conlleva mucho más responsabilidad, el que las personas hagan las cosas por la propia convicción de saber que existe una necesidad. Cuando las personas están unidas en un mismo sentir, en un mismo corazón, sus corazones están alineados al propósito que Dios tiene, las personas no tendríamos, en su generalidad, que estar diciéndole a los demás, oye, ayúdame a hacer esto, oye, muévete a hacer el otro, oye, ponte a hacer esta actividad.
¿Por qué? Porque se sabe que propiamente porque lo ven en el que está la cabeza, que es algo que se tiene que hacer. Por ejemplo, cuando Jesús se iba de muy de madrugada a orar, los discípulos no era que se levantaran los 12. ¿Por qué los 12 no decían, oye, vámonos a orar, pues ya se levantó el maestro, vámonos con él? Y él estaba mostrándoselos cómo hacerlo. Después vendría a ser un tiempo de preparación para ellos. Hoy en nuestras casas podríamos tener hombres y mujeres que los vemos levantarse muy temprano a orar. Decimos, ya se fue a orar y los dejamos. El liderazgo tiene que tener esa influencia en los demás. Imagínense que como el caso de Noé, hoy, eso es solo un ejemplo, hoy Dios les dijera, voy a traer un juicio por un diluvio, que el diluvio no hubiese sido en ese tiempo, sino que fuese en este tiempo, y que Dios les dijera, voy a enviar un diluvio a la tierra va a pasar por un proceso de juicio, y tienen que levantar un arca, y que cada uno de ustedes tuvieran que levantar un arca y que anduvieran por las calles diciéndole a la gente, oye, voy a construir un arca, fíjate que lo que va a pasar ahora es que va a haber un diluvio en tantos días y Dios va a terminar con la vida en la tierra, pero solo los que se suban al arca van a sobrevivir. ¿Cuántos podríamos convencer de que se suban al arca? Ustedes piénsenlo ahí. ¿Cuántos nos creerían hoy? ¿Cuántas personas dirían, ay, híjole, sí, yo creo que eso va a pasar, porque yo veo que esta persona no miente, esta persona tiene una comunión con Dios muy profunda? Y la realidad es que yo creo que muy pocas personas se subirían, si acaso nuestra propia familia. Lo que más nos debería de preocupar es que ni siquiera nuestra propia familia llegue a creer en eso. Toda la gente que estaba alrededor en el entorno de Noé y su familia, yo creo que se burlaban, les decían, ¿cómo crees? Eso no va a pasar, eso es imposible. Y entonces venían a atacar a la familia. Pero era tan grande la influencia de Noé sobre su familia que ellos se sumaron al proyecto y que le dijeron a Noé, nosotros lo haremos contigo. Y Dios terminó salvando a Noé y a su familia, porque fue tan grande la influencia que tuvo ese hombre con ellos que se subió su familia. Noé no solamente, para Noé lo más importante en ese momento era su familia y los animales. Y los animales propiamente obedecían. Pero qué curioso que ni una sola persona adicional a su familia se subió al arca. Solo 8 personas se subieron al arca, porque Noé era un hombre entendido, porque su familia lo veía, lo palpaba. Probablemente la gente que rodeaba y estaba en el entorno de Noé, pues a lo mejor no lo conocían tan de lleno, pero sí su familia. Su familia sí, a donde Noé se movía, su familia se movía con él. Y si Noé les decía, vamos para allá, su familia, eso yo me imagino, porque es increíble que la familia haya creído tanto en este hombre que la familia se subió en el arca y la familia se sumó al proyecto y no se ve una esposa de Noé diciéndole, ay, ¿cómo crees, gordo? O viejo, o esposo, o mi amor, o cuchurrumino. ¿Cómo crees que Dios va a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? La mujer acompañó la visión que Dios le dio a Noé. A las cabezas de hogar y los que no son cabeza de hogar, es importante que lo llevemos esto en el corazón. ¿Cuál es la visión? Yo les hablé de una visión de iglesia, les hablé de una misión de la iglesia en común como el cuerpo de Cristo, pero ¿cuál es la visión que Dios nos ha dado como familia? Ustedes podrían preguntarle hoy al líder de casa, a la cabeza de la casa, del hogar, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado para esta familia? Veamos qué responde. No vamos a poner a prueba a nadie, solo estoy dando un ejemplo, pero veamos qué responde. Y si nosotros somos esa cabeza de hogar, valdría la pena saber qué responderíamos.
¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado para el hogar que Dios nos dio? Dios le dio una visión a Noé y le dijo, vas a hacer un arca y vas a subir a tu familia y vas a subir a los animales con este propósito en específico. ¿Cuál es el propósito y la visión que Dios me ha dado como cabeza de mi hogar? Lo estoy basando en la Biblia, hablando de un hombre entendido. Ahí traigo un versículo de Proverbios que dice, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. Hay una permanencia. Pero aquel que no lo es una persona que anda de repente por acá, como una montaña rusa, a veces muy arriba, muy arriba, a veces en picada, así, hasta abajo. Podemos tener nosotros una vida así tan constante como una línea recta o ascendente, o como una vida como con turbulencias constantemente, con olas, arriba, abajo, a veces muy hasta arriba, a veces muy hasta abajo, y no me refiero a problemas, adversidades, sino me refiero a cómo estamos metidos con Dios. Un hombre en el liderazgo y una mujer en el liderazgo tiene que estar metido con Dios, porque la decisión tiene que venir del corazón de Dios. Para yo tomar una decisión, si me voy a casar con una mujer o una mujer con un hombre, si va a ser mi novio, va a ser mi novia, primero tendría yo que evaluar si esto está en el corazón de Dios. Si no está en el corazón de Dios, por más amor y por más anhelo que tenga, tengamos mucho cuidado en la toma de esas decisiones. Este es un esquema el cual nos ilustra que normalmente los líderes tienen que repartir sus actividades. Cuando existe un líder tiene que repartir sus actividades y su tiempo, para desempeñar sus diferentes actividades. Un buen líder, lo que veíamos arriba, es una persona entendida, es una persona que sabe administrarse bastante bien. Porque no todos los líderes propiamente terminan por ser entendidos. Lo que yo les decía es que una de las cosas más importantes para saberme líder o que yo estoy en un liderazgo es saber cuántas personas me siguen. Voltear hacia atrás y ver si hay personas que me siguen, si hay personas que están siguiendo los pasos que yo doy. El líder, voy a poner el ejemplo de un pastelero. Así es como se debe de administrar. Un pastelero, cuando normalmente, imagínense que tiene una jornada laboral de 8 de la mañana a 8 de la noche y normalmente le piden al día 2 pasteles. Para realizar un pastel, digamos que el pastelero se lleva 4 horas y entonces las primeras 4 horas se dedica a trabajar y formar un pastel. En sus siguientes 4 horas, el líder se dedica a hacer el segundo pastel. ¿Qué problema sería cuando en lugar de venirle ya a pedirle solo 2 pasteles, le piden 4 pasteles? ¿Cuál sería la solución para entregar 4 pasteles si su jornada es de 8 a 8 y si se lleva 4 horas aproximadamente en hacer pasteles? ¿Cuál es la sugerencia para este líder? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta su mano y me dice, oye, yo le sugeriría, mi hermana Daisy, por favor, mi hermana Amparo enseguida, y no sé quién más ahorita. Si es Daisy y luego mi hermana Amparo. Pues tendría que empezar a delegar o no sé, Ok, contratar contratar gente y empezar a delegar actividades. ok, delegar es un buen punto. Muy bien, mi hermana Amparo. Pues probablemente tendría que comprar equipo especializado para poder, a ver, un momento, perdón por el sonido que se dice. Sí, sí, escucho bien. Probablemente podría comprar equipo especializado que hiciera el trabajo por él al mismo tiempo, que él estuviera haciendo un Ok, pastel mientras otra máquina estuviera haciendo otro pastel. ok, muy bien, excelente. 2 puntos muy interesantes. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cuál sería la sugerencia para este hombre, para este pastelero? Ya escuchamos acerca de delegar, un proceso de automatización, incluso. Hermana Vero, por favor. Hola hermanos, buenos días. Pues considero que también una parte es
capacitar, ¿no? Sí puede delegar, pero como comentaba la hermana, un punto también es capacitar para poder delegar, ¿no? No cargar él solo con la responsabilidad. Muy bien, una delegación, pero una delegación muy bien estructurada. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Es correcto hacer una delegación y es correcto poder también tener diferentes elementos para poder cumplir con todo lo que se requiere. Porque, ¿qué pasaría si un líder se llena de actividades o de este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos el ejemplo del pastelero, la calidad del pastel, la efectividad, la eficiencia y la eficacia con la que se realizaría cada pastel menguaría. Ya no se haría con la misma calidad del pastel si solo él lo quisiera hacer. Y muchas veces pasa aquí en el liderazgo, eso es lo que queremos hacer. Empezamos a ver que nos llenamos de actividades, de cosas, de más trabajo. Y lo primero que nosotros hacemos es, en lugar de mantener el respeto de una jornada de 8 a 8, extiendo mi jornada, empiezo yo a desvivirme, empiezo a enfocarme en otras cosas y pierdo foco a otras cosas. Un punto importante es que siempre tenemos que tener una muy buena administración de nuestro tiempo. El pastel sí o sí se debe de hacer en 4 horas. ¿Por qué? Lleva un proceso, la masa, quienes saben cocinar, la masa o bueno, se le pone azúcar o no sé, los ingredientes y creo que no se puede dejar ahí la masa tanto tiempo y luego se tiene que hornear. No porque le suba más la flama, a veces así pensamos, pues si le subes la flama se cose más rápido, pero no, no se cose más rápido, sino se quema de afuera y lo de adentro se queda crudo. Entonces, ya no entregaríamos pasteles de la misma calidad si nosotros mismos quisiéramos hacer los 4 pasteles. Ya no rendiríamos igual si nosotros quisiéramos extender la jornada a 16 horas para terminar con los pasteles. Es importante que nosotros deleguemos. Vamos a ver solo algunos rasgos de estos procesos de delegación. Pero es importante que nosotros sepamos delegar de manera correcta y a quién tengo que delegar. Tengo que yo revisar ciertas características en las personas para yo saber delegar. Si Dios me levanta en un ministerio en donde Dios me permite servirle, y si hoy tengo un ministerio en un liderazgo, yo tengo que entender muy bien a quién voy a poner a trabajar, a quién le voy a delegar actividades. Yo no podría, como papá o como cabeza de familia, darle a un niño de 15 años, delegarle a un niño de 15 años la economía de la casa. ¿Por qué? Se la va a gastar. Va a llegar a la escuela y va a decir, cuates, nos vamos a Little Caesars, nos vamos a no sé dónde, vamos a comprar pizzas, vamos a hacer una party, no sé. El niño de 15 años se gastaría la economía de una familia en media hora porque no sabe administrar. Y a veces eso, lo digo de verdad, pareciera como mucho de chiste, pero muchas veces nosotros en las casas delegamos a los hijos decisiones, delegamos a los hijos actividades que los hijos pues, no deberían de llevar. Como al niño pequeño, cuando lo instruyo y cuando le doy una instrucción y le digo, ve a tender tu cama o ve a asear tu cuarto, pero nunca me tomé el tiempo para desarrollar esas habilidades de cómo tender la cama. La cama tiene un proceso para tenderse, ¿no? Se sacude, se estira bien la sábana. Y es por eso que los papás llegan con los hijos y les dicen, ¿por qué tendiste la cama así? Pues porque nunca me enseñaste, porque nunca me dijiste cómo lo tenía que hacer. Estoy dando ejemplos muy coloquiales, pero yo espero que el mensaje quede claro. El liderazgo a veces nos confundimos y desde el sillón de mi casa, yo viendo la televisión, les digo, ve a hacer esto. Y yo desde el sillón de mi casa, nunca me tomé el tiempo de enseñarles cómo se hacen las cosas. Tiempo después yo me pregunto, ¿por qué tendiste así la cama? ¿Por qué estás viviendo de esa forma? Porque yo nunca me tomé el tiempo
para dirigirlos de manera correcta. Y en mi trabajo aplica, en el ministerio aplica y en todo lugar aplica. Llegó un hombre con otro hombre muy sabio y le dio instrucciones de cómo hacerlo. Vayan a Éxodo 18, por favor. Acompáñenme la lectura en Éxodo 18. Éxodo 18, versículos del 13 al 27, por favor. Le voy a dar lectura, acompáñenme ahí, por favor. Acompáñenme a leerlo. Éxodo 18, del 13 al 27. Dice el título: Nombramiento de jueces. Tendría que haber una actividad muy interesante para este tiempo. Moisés, Dios venía de haber traído la libertad del pueblo de Israel. Y entonces Moisés empezaba a juzgar al pueblo. Y vean lo que dice la Biblia. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Es decir, el pueblo venía a pedirle consejo a Moisés, al sacerdote. Y le decían a Moisés, a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? El suegro de Moisés se llamaba Yetro, versículos antes lo dice. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, para tener un consejo cuando no sabían cómo resolver un problema. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Para eso tenía que conocer muy bien la palabra de Dios. Para poder establecer un consejo, Moisés tenía que conocer muy bien lo que Dios decía. Y dice, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo. La consecuencia no iba a ser solo para él, la consecuencia iba a ser que él iba a arrastrar con todo el pueblo. Dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Lo importante de tener un corazón entendido, de tener los oídos bien prestos y de siempre tener un corazón humilde y saber escuchar a otros, obviamente con un corazón entendido. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Dice, varones de virtud, temerosos de Dios. ¿Y por qué pone primero varones de virtud antes que temerosos de Dios? Porque la virtud nos va a marcar la pauta si tiene la habilidad para hacerlo. Si no tiene la habilidad para hacerlo, pues aunque tenga mucho temor a Dios, seguramente el resultado no va a ser el mejor. No es porque la habilidad esté por encima de Dios, sino porque tenemos que tener mucho cuidado en identificar si la persona cuenta con las habilidades. Si ahorita me dice, no sé, mi hermano Charlie, mi hermano Carlos, me dijera, oye hermano, ¿me ayudas a cambiar el aceite de mi coche? La verdad, con mucha pena y con mucho amor le diría, es que no sé, no tengo la habilidad para hacerlo, no podría ayudarle, o si me enseña tal vez lo hago, pero no podría ayudarle porque no sé hacerlo. Tal vez otras cosas podría ayudarle a hacer. Oye, ¿me ayudarías a poner una instalación eléctrica? No sé cómo hacerlo, tal vez me electrocuto, no lo sé, no sé cómo hacerlo. Si un día no sabía cambiar ¿cómo se llama? La llave del fregadero de mi casa. No sabía cómo hacerlo y tenía mucho miedo por hacerlo porque pensé que lo iba a descomponer. Entonces, si nosotros vemos que alguien no tiene la habilidad para hacerlo, tenemos que tener mucho cuidado antes de delegarlo. Dice, temerosos de Dios, por supuesto, porque no vamos a andar haciendo y diciendo cualquier cosa, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué tenía que tener una persona aborrecimiento a la avaricia? Porque podía llegar el soborno. Como ellos iban a aconsejar, iban a juzgar entre uno y otro, podía llegar alguien con el soborno y decirle,
yo te paso unos tantos dólares, no sé, un ejemplo, tantos kilos de oro y a mi favor das el dictamen. Por eso tenían que ser personas sin avaricia. Ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100 y sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban el pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. La forma correcta de delegar, con mucho cuidado. Creo que vamos en tiempo, unos minutos más. ¿Y cómo sabemos a quién delegar? Ya lo vimos, con este tipo de características. Pero, ¿cuál es la realidad? En la actualidad, en muchos lugares, no solamente en las iglesias, en muchos lugares, nosotros no sabemos delegar. ¿Qué tipo de hombres Jesús eligió cuando Jesús caminó en esta tierra? Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo elegir personas que no tienen virtudes y no está mal, pero no nos gusta sentarnos a trabajar con la gente. Nos gusta que llegue ya el producto terminado. O sea, ya nos gusta que llegue el producto terminado. Aquel que toca muy bien, que es muy docto en el instrumento, que canta súper bien, pero nunca nos sentamos a trabajar con el que va paso a pasito, con el que viene de afuera del pecado, con el que va llegando, con el que apenas se va formando en las filas. Decimos, no, tú ahorita no, tú espérate allá, mientras nosotros aquí, en este grupo, esto sí, este grupo sí, y podríamos ser sectarios, elitistas. Jesús nunca lo fue. Jesús llamó a un hombre que era matón y le dijo, ven, sígueme. Desde el momento que lo llamó, lo siguió. Jesús llamó pescadores, que tal vez no sabía ni cómo tratar a una persona. Jesús llamó a un hombre que era un cobrador de impuestos, de lo más despreciado que había en Israel. Una persona que cobraba impuestos. En ese tiempo cobraban impuestos hasta por pasarse la saliva. Los impuestos no estaban definidos, había impuestos definidos, pero el cobrador de impuestos podía definir el impuesto que él quería. Que tu coche trae 4 ruedas, paga un impuesto. Que solo trae 2 ruedas, paga un impuesto. Y que llevas caballos, paga un impuesto. Y que no sé qué, todo, por todo. Y que lo vas cargando en la espalda, paga impuestos. Eran hombres despreciados. Y Jesús nunca le dijo, tú no. No fue como que pasó Jesús frente a Mateo y le dijera, Leví, tú no. No lo hizo, Jesús no lo hizo. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo en la actualidad, sentarnos a trabajar con los que van empezando, con los que no tienen todas las características. El liderazgo tiene que meter la mano y descubrir y sacar la persona que Dios creó en eso, el producto terminado, y decir, todas estas características, todas estas habilidades Dios te ha dado. Para eso hay que tener un corazón entendido. Mateo 4, 18, 20. Vamos allá al Evangelio de Mateo 4, por favor. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sabían pescar y les dijo, te voy a hacer pescador, pero de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Al instante. Esos son el tipo de personas que nosotros nos vamos a encontrar. Muchas veces en la iglesia, en los lugares en los lugares donde nos desenvolvemos, no nos gusta trabajar con la gente. No nos gusta dedicarles tiempo a desarrollarlos, a llevarlos a otro nivel.
Nos cuesta mucho, mucho trabajo sentarnos a dedicarle tiempo a las personas, sentarnos a dedicarle tiempo a un hijo que requiere tiempo. Ahora que mi esposa está embarazada, mucho me han dicho, todos los hijos son bien distintos y yo lo veo en mi propia vida con mis hermanas. Somos muy diferentes y cada uno tenemos características distintas, habilidades muy distintas, pero a los papás no nos gusta sentarnos con ellos. Jesús se sentó con ellos. Jesús se sentó a enseñarles. Jesús se paraba muy de mañana y no les gritaba a todos, órale todos a orar. No, él lo hizo con el ejemplo. Tal fue el ejemplo que posteriormente al Pentecostés, llegado el Pentecostés, todos estaban reunidos. Les dejó claro el ejemplo de cómo cuidarse como familia. Cuando llegan los hombres y les dicen, aquí está tu familia, le dicen a Jesús, y Jesús estaba con los discípulos y el pueblo, y les dice, ellos, el pueblo, los discípulos que el Padre me dio, ellos son mi familia, ellos son mi madre, mis hermanos, los que están conmigo. Ese fue el ejemplo que Jesús le dio a sus discípulos, el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Ahora, más o menos para que se den una idea de qué tipo de almas, qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres son los que llegan a nuestras iglesias, qué tipo de hombres y mujeres y almas son las que viven en nuestras casas, acompáñenme a primera carta a los Corintios, por favor. Y ustedes digan, no te pases, con eso convivo, ¿no? Vean lo que dice la Biblia. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, hombres necios. Eso es lo que nos encontramos. Esa es la realidad. Esos son los Mateos que nos encontramos en la iglesia. Una vez escuchaba a una persona decir, el liderazgo en la iglesia es tan hermoso hasta que la gente se empieza a dar cuenta que hay que liderar a la propia iglesia. Este tipo de hombres y mujeres, como nosotros, son los Mateos, son los Jacobos, son los Andrés, son los Pablos, son los Pedros, los que Dios nos ha puesto a trabajar con ellos. Se requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, amor y lo que les decía, el cuidado del alma y del corazón. Dice, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Somos personas débiles para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Obvio, no nos llamó para quedarnos así. Por eso lo dice, para avergonzar a los sabios, porque lo más necio, lo más despreciado, lo más menospreciado, eso eligió Dios para él avergonzar a los demás, porque el estado, la forma y el estado donde hoy se encuentra esa alma o esa persona, Dios lo va a llevar a un punto radical, literalmente. Y para eso, Dios se provee de líderes. Y ahí es donde muchos empiezan a desertar. Ahí es donde muchos dicen, no, es que yo pensé que esto era mucho más sencillo. Es que yo pensé que esto, por eso Moisés, cuando se acerca con Dios, le dice, es que este es un pueblo de dura cerviz. Por supuesto, nosotros no estamos muy distantes de la realidad de lo que era Israel. Personas inconformes, que porque ya apagaron la luz, que porque ya la prendieron, que porque sí barrieron, que porque no barrieron, que porque hay luces, que porque está oscuro, que porque no hay luces. Todo nos desacomoda. Eso pasa también en nuestras vidas personales en casa. Normalmente, obviamente hay reglas en las empresas y te dicen para ciertas posiciones hay habilidades mínimas que vamos a requerir. Por eso se requiere
una hoja de vida o un currículum vitae. Pero imagínense que nosotros llegamos con nuestro currículum vitae con Dios y le decimos, este es mi currículum, Señor. Yo era el más menospreciado, el más esto, el más el otro. Y Dios nos lleva de un punto X a un punto Y completamente radical. Ese es el pueblo con el que nosotros tenemos que trabajar. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo quedó claro? ¿Algo que quieran mencionar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues excelente. Vamos a darle gracias a Dios ya para que también pasen a su siguiente clase. Gracias por este par de minutitos más. Acompáñenme a orar, por favor, y a poner este tiempo dándole gracias a nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en cada momento que nos sentamos a meditar en tu palabra nos vas formando. Nos sientas, Señor, y nos pones en un espejo que es tu palabra para vernos, reflejarnos. ¿Cómo podríamos estar el día de hoy, Señor, en este tema? Solo te pido, mi Dios, que sigas formando hombres y mujeres de reino en cada uno de nosotros. Guarda la vida de mis hermanos, Señor. Guíalos en todo tiempo. Que sea tu palabra, Señor, quien los lleve al cumplimiento del propósito y la visión por lo cual cada uno de nosotros estamos hoy aquí. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Que tengan excelente fin de semanita. Bye, bye. Gracias. Gracias igual. Bye. Gracias a Dios. Chao. Gracias. Gracias a Dios, amigo. Bye, bye.